Buenas tardes a todas, a todos. Perdón por el retraso, tenía por aquí algunos problemas de conexión, pero bueno, pues ya estoy a la orden. Bueno, eh, para con quien no haya tenido oportunidad de compartir algún espacio académico previamente, me presento. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez, soy profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral y en esta ocasión me corresponde discutir con ustedes el módulo sobre modelos de lógica jurídica, en específico el silogismo aristotélico, que forma parte de este diplomado en lógica jurídica electoral. Bueno, para esto me voy a permitir apoyarme en una presentación en PowerPoint que en un momento más les proyecto. Listo. Bueno, he de confesarles que este tema tradicionalmente lo imparte el doctor Alejandro Lozano, quien también forma parte del claustro académico de la Escuela Judicial Electoral, pero por algunas cuestiones de reorganización en la agenda, bueno, pues me ha sido asignado a mí y bueno, pues espero no demeritar. Lo cierto es que en lo particular hace mucho tiempo que no abordo el tema de la lógica. eh, y bueno, pues me costó un poco de trabajo documentarme y preparar la presentación, pero confío en que les resulte de utilidad. Bueno, comenzaría por destacar esta parte que tiene que ver más con ponernos en una frecuencia, en una misma frecuencia respecto a cuestiones conceptuales, ¿no? Creo que todos podemos tener una noción respecto a lo que se refiere a la lógica, pero la idea es que vayamos como revisando esta parte de aproximaciones conceptuales para, reitero, contar con un piso mínimo en este sentido y después ya abordar el tema que nos convoca, que es el del silogismo aristotélico. Bueno, comenzaría por hacer referencia a estas bases nominales, a estas etimologías, en donde podemos identificar las raíces de esta voz, ¿no? De la voz de la lógica en general. Bueno, como podemos advertir, pues una de los componentes etimológicos fundamentales se refiere a esta voz de logos, ¿no? Que pues para todos es sabido que implica la palabra o hace alusión a la palabra, la razón o a la ciencia, y es lo que explica etimológicamente varias de las disciplinas académicas que existen en la actualidad, ¿no? La sociología, la antropología, la psicología, etcétera, ¿no? Toda esta connotación de logos, pues nos hace ver que estamos hablando de una ciencia en particular, de una ciencia especializada en una rama del conocimiento en específico. En ese sentido, bueno, pues la lógica también hace alusión a esta raíz etimológica de logos y en tal sentido podemos entender la lógica como una ciencia, como una disciplina académica que se dedica a el estudio de la razón, de la palabra o de la ciencia. Es importante destacar, me parece que la lógica, si bien eh, puede ser adoptada por distintas disciplinas académicas para su ejercicio, para su crecimiento, para acrecentar el acervo cultural, intelectual que deriva de cada una de estas disciplinas. Lo cierto es que también podemos considerar a la lógica en sí misma como una disciplina autónoma, ¿no? Una rama del conocimiento que se dedica justamente al estudio de la razón, de los esquemas de razonamiento. En ese sentido, eh, podemos también identificar como parte de esta definición nominal un componente que resulta crucial para el tema de la lógica y este componente se refiere a el argumento. Si partimos de la premisa de que la lógica implica la ciencia que se dedica a el estudio del razonamiento, al estudio de las ideas, al estudio de lo abstracto, pues tenemos que considerar justamente este componente que se refiere a la argumentación y que de alguna manera
permite hacer posible esta estructura de razonamiento. Cuando hablamos de la lógica, en realidad de lo que estamos hablando es de cómo logramos articular una serie de explicaciones, es decir, una serie de argumentos que buscan pues, llegar a un punto determinado, pero a partir de esta construcción mental, o bueno, no diría que es una construcción mental, sino más bien una estructura de pensamiento que tiene que ver sobre todo con esta vertiente del razonamiento. El pensar creo que no significa lo mismo que el razonar, ¿no? De hecho, esta diferencia la vamos a ver en un momento más cuando comparemos, por ejemplo, lo que se refiere a la lógica con la ciencia de la psicología, ¿no? Vamos a ver que pues existen divisiones sustanciales respecto a una y otra disciplina académica. Bueno, el caso es que el argumento es un componente sustancial en la lógica como ciencia y podemos entender este componente como un discurso, ya sea oral o escrito, que expresa un razonamiento, el cual puede ser la base de un conocimiento, estudio o ciencia. Si pensamos estas aproximaciones conceptuales, estas nociones que estamos revisando en el ámbito de la cientificidad, nos daremos cuenta que las distintas disciplinas académicas descubren conocimiento nuevo a partir justamente de que logran llevar a cabo esta articulación de distintos razonamientos, esta articulación de distintos razonamientos que nos permiten llegar a conclusiones que en otras palabras podríamos entender como interpretaciones de distintos fenómenos o de distintas porciones de la realidad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las disciplinas que se dedican al estudio de las ciencias sociales. Es el caso, por ejemplo, de la sociología. Bueno, cuando se lleva a cabo un estudio sociológico para explicar un fenómeno, como puede ser, no sé, la marginación que se da en un espacio urbano determinado que colinda en o bueno, donde colindan distintas fronteras territoriales y políticas de demarcaciones, como pueden ser municipios o delegaciones, bueno, pues una vez que hemos delimitado ese objeto de estudio, que hemos planteado objetivos, que hemos trazado propósitos, objetos de análisis, bueno, pues llevamos a cabo nuestra investigación y finalmente vamos a lograr explicar esa parte de la realidad, esa parte que se refiere a ese entorno, a ese universo delimitado científicamente por nosotros para exponer las características que lo distinguen. Pensando, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia jurídica, bueno, pues cuando hablamos, por ejemplo, de este concepto del bloque de convencionalidad, en realidad lo que estamos hablando es justamente de una articulación de razonamientos que nos han llevado a articular o a construir este concepto en donde podemos identificar un corpus juris mucho más robusto que implica la participación o la concurrencia de instrumentos de derecho positivo, tanto de naturaleza doméstica como de orden supranacional, ¿no? Este concepto de la convencionalidad o del bloque de convencionalidad, pues ha sido acuñado en años o en décadas recientes, considerando que hasta hace no mucho el tema de los derechos humanos pues no tenía una relevancia como la que reviste hoy en día en varias latitudes. De hecho, pues para no ir lejos, habrá que recordar que en el caso mexicano no fue sino hasta el año 2011, es decir, ya en pleno siglo XXI, que fuimos testigos de una reforma constitucional que implicó justamente la incorporación de una perspectiva de derechos humanos a nuestro máximo ordenamiento, ¿no? Tal suerte que no es que antes no nos hayamos ocupado por los derechos humanos, no es que antes no existieran derechos reconocidos en la Constitución, pero a partir de esta boga, de este impulso que ha tenido el tema de los derechos humanos, a partir de los acuerdos internacionales, los vínculos que se establecen entre las comunidades de naciones, a partir de la suscripción de estos instrumentos de derecho positivo, como es el Pacto de San José o los distintos pactos en materia de derechos humanos, es que pues hemos logrado acuñar este concepto del bloque de convencionalidad, ¿no? Y
Y hemos llegado justamente hasta ese punto a raíz de, o bueno, entre otras cuestiones, podemos explicar la llegada a ese punto a partir de estos razonamientos que nos hemos dado, tanto desde la práctica jurídica como desde la teoría, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, para citar un caso de práctica jurídica, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si bien en las integraciones más recientes, tanto de las salas regionales como de la sala superior, se puede advertir un férreo compromiso con los acuerdos internacionales que ha suscrito México en materia de derechos humanos, lo cierto es que desde finales de la década de los 90 y principios de la década de los 2000 podemos identificar algunos casos en donde ya se vislumbraban algunos criterios que iban en consonancia a lo que hoy podemos considerar con lo que hoy podemos considerar justamente como el bloque de convencionalidad, ¿no? Estos casos emblemáticos como el de Cherán, la discusión en materia de distritos indígenas, etcétera, pues nos dan cuenta justamente de estos criterios pioneros que se empezaron a poner sobre la mesa en el caso mexicano, en el ámbito de la materia electoral. Y bueno, pues esta argumentación que sostiene hoy la rica jurisprudencia en este sentido, que se le puede atribuir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estriba justamente en esta articulación de los distintos argumentos, ¿no? En cómo hemos integrado un discurso de tutela, de protección, de reconocimiento de los derechos que asisten a las personas, incluso en algunas sentencias, para seguir hablando de la práctica judicial, podemos advertir algunas reflexiones más de tipo filosófico respecto a la reivindicación de la naturaleza humana, y eso es lo que explica, por ejemplo, sentencias que buscan tutelar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes o los derechos de las personas con distinta preferencia sexual, ¿no? Todo esto, reitero, pues da cuenta de cómo la práctica judicial o en la práctica judicial hemos adoptado la aplicación de la lógica que implica, en otras palabras, esta articulación de razonamientos, ¿no? Bueno, y de argumentos, evidentemente. Bueno, a continuación quisiera hacer mención a una figura toral, una figura clave del tema que nos ocupa el día de hoy. Estamos hablando de Aristóteles. Hoy en día sabemos que Aristóteles es uno de los grandes pensadores de la cultura occidental. Hay quienes quizás no podríamos concebir todo el desarrollo intelectual, todo el desarrollo cultural que distingue al mundo occidental sin la presencia justamente de pensadores como Sócrates, como Platón y como Aristóteles, que de alguna manera logró retomar los planteamientos centrales de los filósofos que le precedieron y comenzar a configurar algunas líneas de pensamiento mucho más concretos, como es, por ejemplo, la estética o la lógica, que es el tema que estamos discutiendo, ¿no? Bueno, en este sentido, quisiera, además de reconocer este mérito, de Aristóteles de considerar a la lógica como una ciencia independiente, como una rama del conocimiento que se dedica al estudio del razonamiento, podemos identificar aquí un apunte que nos ofrece esta obra, el Diccionario Filosófico, que nos da algunas luces respecto a los contenidos de los cuales está dotado este concepto de la lógica. En este sentido, podemos identificar en primer término algo a lo cual ya he hecho alusión, que la lógica se refiere a una ciencia, a una rama especializada del conocimiento que está dedicada a los actos del pensar. Les decía que yo en lo particular no comparto mucho esta percepción de considerar la lógica como una rama del conocimiento que se dedica a el estudio del pensar, sino más bien al estudio del razonamiento, que son actividades ciertamente intelectuales ambas, pero que guardan algunas diferencias sustantivas. Bueno, en un momento más, reitero, vamos a volver sobre esta idea. Entonces, la ciencia que estudia los actos del pensar o del razonamiento, como ya lo he comentado, en donde podemos identificar algunas voces interesantes como el concepto, el juicio, el propio razonamiento, la demostración, la comprobación, etcétera. Todo esto desde el punto de vista de su estructura o forma lógica, o sea, haciendo abstracción de contenidos concretos de los pensamientos y tomando solo el procedimiento general de conexión entre las partes del contenido dado. Es decir, que la lógica se refiere sobre todo a este aparato
a esta construcción intelectual, a esta construcción mental que hacemos para llegar a un conocimiento en específico, a una conclusión en particular, que reitero, busca ofrecerse como una respuesta a una problemática concreta, que busca ofrecerse como una explicación de una porción de la realidad. Cuando concluimos una investigación académica, como lo comentaba hace rato, pues contribuimos a generar nuevo conocimiento científico, pero ese conocimiento únicamente va a estar dotado de esta característica, de este adjetivo de cientificidad, siempre y cuando pues se cumplan con ciertos cánones igualmente de corte científico. Uno de ellos, pues, es el razonamiento lógico, ¿no? Evidentemente, cuando descubrimos o cuando identificamos hallazgos a través de un ejercicio de investigación académica, bueno, pues estas explicaciones, estas conclusiones deben de responder a esta estructura de pensamiento, a esta estructura de razonamiento, que es una forma de pensamiento en particular, porque si no, pues evidentemente no tienen este carácter de cientificidad. Entonces puede ser que sean reflexiones interesantes, puede ser que sea un ejercicio meritorio, destacado, pero que al final no pueda ser calificado como conocimiento científico, ¿no? Evidentemente, la generación de conocimiento científico pasa por esta parte de la aplicación de la lógica. Entonces, bueno, la lógica para sintetizar esta idea se refiere, por supuesto, a la importancia de la conclusión, pero también a la construcción, al mecanismo, al aparato que erigimos para poder llegar a esa conclusión, a ese pensamiento que, reitero, puede ser una explicación a un fenómeno en específico o una respuesta, una alternativa, una réplica o una posibilidad de tensión a una problemática jurídica o política o social en concreto. Bueno, continuando con esta reflexión que nos ofrece el diccionario filosófico, tenemos que el objetivo básico de la lógica consiste en formular leyes y principios cuya observancia es condición necesaria para alcanzar verdaderos resultados en el proceso encaminado a proporcionar un saber inferido. Bueno, esta reflexión se refiere sobre todo a estas disciplinas académicas en donde podemos advertir la aplicación de la lógica de una manera muy particular. Una de ellas es la lógica en sí misma y la otra es la matemática. A partir de los razonamientos, evidentemente lógicos, a partir de esta estructura que construimos, podemos eventualmente acuñar ciertas leyes que se refieren a que eventualmente si sometemos o replicamos siempre los mismos elementos, vamos a llegar al mismo resultado invariablemente, ¿no? Les digo, esto se hace muy patente en el caso de la lógica, pero quizás más en el caso de la matemática. Sabemos que en el caso de la matemática, siempre que sumemos 2 más 2 nos va a dar invariablemente 4, ¿no? Esto va a ser así siempre, o sea, siempre que tengamos esos dos elementos con estos dos valores, vamos a tener exactamente el mismo resultado. Por supuesto, estas reglas de la lógica que permiten acuñar leyes también se pueden manifestar en algunas otras disciplinas académicas, como puede ser en el campo de la biología, de la física o de la química. Siempre que llevemos a cabo una serie de pasos, puede que lleguemos exactamente bueno, necesariamente siempre que llevemos a cabo una serie de pasos idénticos, vamos a llegar invariablemente al mismo resultado. Eso es lo que nos permite justamente acuñar una ley. En el caso de la física, de la química, de la biología, les digo, esto es también bastante evidente. Es muy difícil el pensar en que este esquema de razonamiento y la acuñación, la configuración de leyes, la podamos lograr también en el ámbito de las ciencias sociales, porque a diferencia de las ciencias exactas, en el campo de las ciencias sociales utilizamos más bien nociones que son variables en el tiempo, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, hoy podemos tener una noción
más o menos homogénea entre todos los que estamos aquí en esta aula virtual de lo que significa la democracia, pero lo cierto es que cada uno de nosotros y de nosotras tiene su propia noción de democracia, ¿no? Habrá algunos elementos que nos resulten comunes, pero en realidad no podemos llegar a a un concepto unívoco de democracia, a diferencia de lo que ocurre en algunos campos de las ciencias exactas o de las ciencias naturales, como les comentaba, en donde pues, sabemos que siempre la repetición de los mismos pasos nos va a conducir invariablemente a los mismos resultados. Bueno, por último, algo que vale la pena destacar y que nos dará la pauta para adentrarnos en el tema que nos convoca en particular esta tarde, tenemos que este apunte que nos ofrece el diccionario filosófico nos refiere que la primera piedra de la lógica formal se encuentra en los trabajos de Aristóteles, quien elaboró la silogística. Bueno, en un momento más vamos a abordar esta cuestión del el silogismo aristotélico y vamos a tratar de explicarlo a la luz de algunos ejemplos concretos y quizás traducir o tratar de aterrizar estas reflexiones en el ámbito de la lógica jurídica, que es finalmente pues el interés particular que asumo que tienen todas y todos ustedes al inscribirse en este diplomado. Bueno, pero antes de entrar a eso, quisiera volver sobre esta idea que ya les he comentado respecto a que suele en algunas ocasiones pensarse que la lógica se dedica al estudio del pensamiento, al estudio de las ideas. Pero como nos lo advierte este autor que nos proporciona los apuntes que tenemos en la lámina, Fabricio Pomata, lo cierto es que las leyes, si entendemos por pensamiento una actividad psicológica fundamentada en el cerebro, entonces la lógica no sería más que psicología y neurociencia, es decir, una ciencia empírica, no una ciencia que pertenece al ámbito de lo abstracto, ¿no? También suele decirse que la lógica estudia las leyes del razonamiento válido y nos dice Pomata que quizás esta expresión sea más precisa para definir a la lógica como disciplina académica autónoma. Esta definición, nos dice nuestro autor, se aproxima más a la verdad, pero deja de lado la lógica inductiva. Por lo tanto, sería mejor decir que la lógica estudia las leyes del razonamiento correcto. Por último, tenemos que la idea de razonamiento juega un papel central en la lógica. Un razonamiento está compuesto por dos partes, una o más premisas y una conclusión. El papel de las premisas es el de dar algún tipo de justificación a la conclusión. Entonces, cuando alguien nos pide que le demos nuestras razones para creer en una afirmación X, en realidad lo que nos está pidiendo es que hagamos explícitas esas premisas que sostienen nuestra argumentación. Bueno, lo que destacaría de esta última parte es el componente de las premisas como inherente a el silogismo, que es la figura que vamos a revisar a continuación, y también una reflexión que me motiva este último apunte, se refiere a que en el caso del silogismo necesariamente tenemos que contar únicamente con dos premisas, ¿no? Evidentemente, la lógica o la aplicación de la lógica puede hacerse, puede apoyarse en distintas premisas. Les decía, volviendo a estos ejemplos de la generación de conocimiento científico que derivan de la investigación académica, pues ahí podemos advertir distintas premisas que convergen en un mismo propósito, que buscan analizar un mismo objeto de estudio. Pero una investigación académica no necesariamente implica la aplicación de silogismos. Entonces, en este caso, cuando llevamos a cabo una investigación académica, la hipótesis en sí misma puede constituir una premisa o puede estar constituida de distintas premisas, pero reitero, la hipótesis en sí misma no necesariamente implica la aplicación de un silogismo. Siempre que deseemos aplicar un silogismo, necesariamente debemos de contar únicamente con dos premisas. Bueno, a continuación, tenemos esta breve explicación respecto a lo que podemos entender por la silogística. Ya quedamos que, bueno, Aristóteles fue quizás el primer pensador que advirtió en la lógica
una disciplina autónoma, una corriente de pensamiento individual dedicada al estudio del razonamiento correcto, del razonamiento adecuado, ¿no? Y en ese sentido, pues también acuñó este concepto del silogismo al cual nos vamos a enfocar en un momento más. En un momento le doy el uso de la voz a Martín, Martín Saldaña. Únicamente termino con esta idea. Tenemos entonces que la silogística es una lógica de términos que tiene sus orígenes en los primeros analíticos de Aristóteles y que estudia la relación de inferencia entre proposiciones categóricas, es decir, que estudia la articulación de estos argumentos, la articulación de estas premisas para llegar a una conclusión. Justamente aquí se señala, en complemento de lo que estoy comentando, que la silogística permite llegar a una conclusión a partir de dos premisas y la articulación que se establece entre ellas. Tomo nota, Martín, que fue una equivocación el solicitar el uso de la voz mediante la herramienta de la manita, pero sí tenemos la participación de Sujei Alejandra. Adelante, Sujei. Perdón, maestro, por error puse la manita arriba. Fue un descuido mío. Ok, no hay mayor problema. Bueno, continuamos entonces con el siguiente apunte. Aquí en esta lámina podemos advertir cuáles son los componentes inherentes a la figura del silogismo. Tenemos, como ya quedamos, que el silogismo se compone de premisas, en particular de dos premisas, una que podemos identificar como premisa mayor y otra que podemos denominar premisa menor. Entre ambos componentes, entre ambas premisas, podemos acuñar un concepto que se refiere al antecedente, es decir, a esta información básica, a esta información con la cual contamos para poder llevar a cabo este ejercicio de raciocinio que nos llevará a construir o a descubrir una conclusión o acuñar una conclusión en específico. En este sentido, podemos explicar las premisas como enunciados o frases mediante las cuales se afirma o se niega un hecho en particular. Pueden ser las premisas de tipo declarativas y representan algo mental, una idea, ¿no? Por otro lado, tenemos que, derivado de esta construcción del razonamiento, de la articulación de las premisas que vamos a establecer, el propósito final es llegar a una conclusión, a una idea nueva que deriva de estas que están constituidas en las premisas. Por lo tanto, si consideramos que las premisas pueden ser denominadas en conjunto como antecedentes, bueno, pues la conclusión puede ser entonces denominada como consecuente. En este sentido, tenemos que la conclusión puede ser explicada como la parte final de un argumento, la cual se construye a partir del razonamiento válido y se constituye como una forma de explicar una porción de la realidad. Ahora, una vez que tenemos claro estos componentes básicos inherentes a la figura del silogismo, tenemos a continuación el planteamiento clásico que hizo Aristóteles para explicar esta figura del silogismo. Ya quedamos entonces que esta figura se integra por dos premisas fundamentales, una que podemos identificar como premisa mayor y otra que podemos denominar premisa menor. En el planteamiento clásico que hizo Aristóteles tenemos que la premisa mayor estriba en esta frase que aparece en la parte superior de la lámina. Todos los hombres son mortales. Esta es nuestra afirmación, nuestra premisa mayor. Y la premisa menor consiste en la frase que viene a continuación: Sócrates es hombre. Entonces ahí tenemos nuestras dos premisas, nuestras dos ideas, nuestros dos componentes básicos, fundamentales de nuestro silogismo. Y lo que corresponde ahora es justamente identificar la articulación que se da entre ambos componentes, entre ambas premisas, para llegar a una conclusión. En ese sentido, tenemos que el término mayor, que hay algunos elementos que podemos identificar en las propias premisas. Estos son definidos en la literatura especializada como términos. Podemos identificar en este sentido tres tipos de términos: el término mayor, el término medio y el término menor.
El término mayor, como se advierte en la primera columna, se encuentra solamente en la premisa 1. Este término mayor se refiere a esta voz de los mortales. Como lo podemos advertir, la palabra mortales no aparece en la premisa número 2, solo aparece en la premisa número 1. El término medio se encuentra tanto en la premisa número 1 como en la premisa número 2. ¿Cuál es la palabra que podemos identificar en ambas proposiciones? Pues la palabra hombre, ¿no? En el primer caso se dice que todos los hombres son mortales y en el segundo caso se dice que Sócrates es hombre. Entonces, la palabra hombre constituye el término medio. Es este elemento que permite vincular las dos premisas porque aparece en ambas, en el contenido de ambas. Y por último, tenemos el término menor, que solamente se encuentra identificado en la premisa número 2. ¿Cuál es este término menor? Pues la palabra Sócrates o el nombre de Sócrates, ¿no? Este solamente aparece en la premisa número 2. Algo que vale la pena tomar en consideración de los silogismos es que el término medio nunca va a ser visto en la conclusión, solamente se puede advertir en las premisas. Y una vez que llevamos a cabo este ejercicio de razonamiento, que identificamos cuál es el término medio que articula, que vincula las dos premisas, podemos acuñar una conclusión derivado de las dos premisas, ¿no? En ese sentido, si suprimimos el término medio, solamente quedan dos términos, el mayor y el menor. Ya quedamos que el mayor se refiere a la palabra mortales y el menor, el término menor se refiere a el nombre de Sócrates. Entonces tenemos Sócrates y mortal, son los dos elementos que nos quedan una vez que hemos extraído el término medio, y la conclusión a la que podemos llegar es que Sócrates es mortal. Tenemos la primera premisa que nos dice que todos los hombres son mortales, la segunda premisa que nos habla de que Sócrates es hombre, pertenece a este género de la humanidad, por lo tanto, la conclusión a partir de ese elemento de articulación que es el término medio, consiste en afirmar que Sócrates es mortal, ¿no? Así es como podemos identificar un silogismo. Existen dos premisas que se articulan a través de un término medio y al final, a través de esa articulación, podemos llegar a una conclusión. Esta es, digamos, como la estructura básica, la estructura elemental de los silogismos, y de hecho el ejemplo que acabamos de señalar es el clásico que fue planteado por Aristóteles. Ahora, podemos identificar a continuación, a partir de esta estructura, algunos planteamientos ya más vinculados a la práctica judicial y en específico al ámbito de del derecho electoral. En primer lugar, bueno, tenemos un ejemplo de premisa mayor, premisa menor y conclusión, vinculado con un derecho fundamental que está contenido en nuestra Constitución política, en específico en el artículo primero, en el párrafo 5, este derecho a la no discriminación, que para algunos es considerado al mismo tiempo un derecho y un principio. Si partimos de esta idea, de esta noción expuesta por Robert Alexy respecto a entender los principios como mandatos de maximización que obligan a los distintos actores a actuar en consecuencia a partir de un punto de partida, ¿no? Pues podemos entender a la no discriminación como una condición básica, sustancial, e incluso como una suerte de metaderechos que permiten, a su vez, o tendrían que permitir el acceso a otros derechos y a su ejercicio, ¿no? Evidentemente, si no cumplimos con este criterio de no discriminación planteado en estos términos de principios, evidentemente puede ser que se nos cierren las puertas para acceder a otro tipo de derechos, como el derecho a la educación o el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, etcétera, ¿no? Bueno, en este sentido, podemos entender la no discriminación, reitero, como un principio, pero también evidentemente como un derecho subjetivo, como un derecho individual que asiste a las personas y que se ejerce de manera individual. Bueno, esto solamente como comentarios al margen, pero el caso es que en esta Constitución, en nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, reitero, en el artículo primero, párrafo quinto, se establece una prohibición
de discriminación. De tal suerte que la premisa número 1 la podríamos sintetizar en los términos que está planteada. La discriminación está prohibida en México de acuerdo a lo que establece el artículo 1, párrafo 5 de nuestra Constitución. Esta es nuestra primera premisa que podríamos considerar entonces premisa mayor. Y después tenemos que la xenofobia, la misoginia, las manifestaciones de discriminación racial o de odio racial, la homofobia, son prácticas de discriminación, ¿no? Entonces, en este caso, si asumimos que la xenofobia en particular es una forma de discriminación, esta constituye nuestra segunda premisa y una vez que articulamos la primera con esta segunda, podemos llegar a la conclusión de que la xenofobia está prohibida en México. Podemos realizar el mismo ejercicio que hicimos en el caso del ejemplo clásico de Aristóteles, en donde identificamos el término mayor, el término menor y el término medio. En este primer ejemplo que estamos citando, tenemos que la discriminación es identificada como el término medio porque aparece en ambas premisas, ¿no? La premisa 1 y en la premisa número 2. El término mayor estriba en la prohibición en México de esta práctica, ¿no? Ese es el término mayor, contenido en la premisa igualmente definida como mayor. Y el término menor se refiere a la xenofobia porque solamente aparece en la premisa número 2. Como ya quedamos que la conclusión implica dejar fuera el término medio, este componente que nos permite articular las dos premisas y que por lo tanto aparece en ambas, tenemos como conclusión que la xenofobia está prohibida en México. Aquí desaparece ese término medio que se refiere a la discriminación y podemos llegar a esta conclusión, ¿no? La xenofobia como una forma de discriminación está prohibida en México. Ahora, otros ejemplos aterrizados ya al ámbito electoral los tenemos en los siguientes recuadros que aparecen en la lámina. Tenemos en el primero de ellos que la premisa número 1, que podríamos identificar como la premisa mayor, plantea que los funcionarios públicos no pueden hacer propaganda personalizada de acuerdo a lo que se establece en el artículo 134 de la Constitución. Esta es nuestra premisa mayor y a continuación tenemos la premisa menor que se refiere a que el gobernador de mi estado es un funcionario público electo por voto popular. Luego entonces, la conclusión de estas dos premisas a la cual podemos arribar es que el gobernador de mi estado no puede hacer propaganda personalizada. Si ya tenemos claro que el gobernador de mi estado es un funcionario público, bueno, pues un funcionario público no puede realizar propaganda personalizada en función de lo que nos estipula nuestra premisa mayor. Y a continuación tenemos un último ejemplo que pues igual solamente tiene fines ilustrativos y que consiste en plantear como premisa mayor el hecho de que los candidatos independientes no pueden contratar espacios en radio y televisión con fines electorales. De hecho, bueno, pues sabemos que la Constitución establece en el artículo 41 una prohibición que evidentemente tiene rango constitucional y que aplica no solamente a partidos políticos y candidatos, incluidos los candidatos independientes, sino también para particulares, y que se refiere a la imposibilidad de contratar espacios comerciales en radio y televisión. En ese sentido, bueno, pues esta prohibición aplica para partidos, candidatos, incluidos los candidatos independientes, y en este sentido tenemos en nuestra premisa mayor que los candidatos independientes no pueden contratar espacios en radio y televisión con fines electorales. Nuestra premisa menor plantea que Juan Pérez obtuvo su registro como candidato independiente hace una semana. Bueno, esta es nuestra premisa menor, ¿no? Una premisa particular enfocada en la figura de Juan Pérez. Tenemos entonces como conclusión que Juan Pérez no puede contratar espacios en radio y televisión. Aquí podemos advertir nuevamente que nuestra conclusión está integrada por el término mayor contenido en la premisa igualmente mayor, el término menor contenido en la premisa menor, y desaparece, extrajimos de esta conclusión el término medio que aparece en ambas premisas. Es decir, la voz, el concepto de candidaturas independientes ya no aparece en nuestra conclusión. Bueno, a continuación tenemos este apunte
respecto a los tipos de premisas. Las premisas las podríamos clasificar en dos grandes rubros que a su vez pueden derivar en una subcategoría o en una, bueno, sí, en una subcategoría todavía un poco más particularizada. En ese sentido, tenemos que las premisas las podemos dividir en estos dos grandes bloques que se refieren a las universales y a las particulares, y a su vez las universales y las particulares las podemos subdividir en afirmativas y negativas. Hay algunas palabras en específico, algunos componentes lexicales que nos permiten identificar a las premisas universales afirmativas, a las premisas universales negativas, lo mismo que las premisas particulares en uno y otro sentido, afirmativas y negativas. Estas palabras se refieren en específico, para el caso de las premisas universales afirmativas, a las expresiones todo, todas, todos, todo, existe una o para todo, ¿no? Estas expresiones que nos hablan de una totalidad. Y para el caso de las premisas universales negativas, podemos identificar dos bases nominales que nos permiten identificarlas. Son las palabras ninguno y la palabra no. Ahora, cuando hablamos de premisas particulares, ya también comentábamos que estas se pueden subdividir igualmente en afirmativas y negativas, pero aquí el catálogo de voces, el catálogo de aspectos nominales se reduce considerablemente. Para identificar las premisas afirmativas particulares, basta con que utilicemos las palabras algún o alguno, alguna, algunos, etcétera, y cuando tratamos de identificar una premisa particular negativa, basta con que identifiquemos estas palabras algún y el complemento no. Y en la parte de abajo de la lámina tenemos algunos ejemplos respecto a cada una de estas categorías, cada una de estos componentes que integran la taxonomía que acabamos de comentar. Por ejemplo, una frase que se inscribe o que podríamos considerar como una premisa universal afirmativa, estriba en que todos en esta aula virtual somos de México. Todas las personas que estamos tomando esta sesión somos de México. Esa es una premisa universal afirmativa porque está planteada justamente en términos positivos y porque incluye la palabra o una expresión que nos permite incluir a la totalidad de las personas, de los sujetos de los cuales estamos hablando, ¿no? Ahora, tenemos un ejemplo a continuación de premisa particular afirmativa, en donde podemos identificar esta palabra algunos o algunas o algunes para utilizar un lenguaje incluyente, aunque sé que a algunos o algunas no les gusta mucho esta expresión, pero bueno, tenemos que algunos de nosotros radicamos en la Ciudad de México, ¿no? Este es un ejemplo de una premisa particular afirmativa porque no se refiere a la universalidad, no implica una voz en donde se consideran a todos los integrantes de una, en este caso una comunidad o de una totalidad de un conjunto, sino únicamente a algunos integrantes de ese universo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de premisa particular universal. Y a continuación tenemos los ejemplos de premisas particulares. Comenzamos con el ejemplo de la premisa universal negativa. Tenemos que, perdón, aquí me equivoqué, pero es el ejemplo, el que está en tercer lugar, es el ejemplo de la premisa universal afirmativa. Tenemos que ninguna de las personas que está cursando el diplomado perdón, no por las siglas me estoy confundiendo. Lo que tenemos en primer lugar es una premisa universal afirmativa en donde todos en esta aula somos de México. Se considera a todas las personas que estamos formando parte de esta sesión académica. Y a continuación tenemos su equivalente de premisa particular afirmativa, en donde tenemos que algunos de nosotros radicamos en la Ciudad de México. Sí, es correcto. Y después tenemos el ejemplo de premisa universal negativa, en donde se utiliza esta voz de ninguno. Entonces, sí, están bien, disculpen ustedes la confusión. Entonces, tenemos esta voz que habla de ninguno, que se refiere evidentemente a la totalidad, y entonces se dice que ninguna de las personas que está cursando el diplomado, este diplomado en lógica jurídica electoral, lo ha concluido. Tenemos una premisa universal negativa,
en razón de que se utiliza esta expresión de que se refiere a la totalidad de las personas que están cursando el diplomado, ¿no? Pero está planteado en clave negativa, ¿no? Y a continuación tenemos un ejemplo de premisa particular negativa, que ya quedamos que esta premisa particular negativa se puede identificar a partir de el uso de esta expresión de algún o alguno, algunos, pero también acompañado de la expresión de negatividad, de la palabra no. Entonces, justamente estos dos componentes, la palabra alguno y la palabra no, los podemos identificar en la premisa que se plantea en la parte final de la lámina. Tenemos que algunos de nosotros no somos abogados, ¿no? Algunas de nosotras no somos abogadas. Entonces, tenemos ahí un ejemplo de premisa particular negativa. Se refiere solamente a una parte del universo, a una parte de las personas que estamos integrando esta aula virtual y además utiliza esta expresión que nos hace ver justamente que está planteado en términos negativos, ¿no? La palabra no. Entonces, tenemos que algunos de nosotros, de nosotras, no somos abogados. Bueno, esta es, digamos, como la taxonomía general para lo que se refiere a los tipos de premisas. Y a continuación tenemos una lámina en donde podemos identificar los tipos de conclusiones y algunos ejemplos que nos dan cuenta de ello. En este sentido, podemos advertir que las conclusiones las podemos clasificar en general en dos grandes rubros, las que podemos identificar como válidas y las que podemos identificar como inválidas. Las que se refieren a las conclusiones o las que, bueno, sí, las que se inscriben en este rubro de las conclusiones válidas, se refieren a la conclusión a la cual llegamos a partir de ciertas premisas que igualmente consideramos válidas. Pero aquí hay que tener cierto cuidado porque puede ser que algunas premisas que consideremos válidas no necesariamente nos van a llevar a una conclusión igualmente válidas. Puede ser que nos planteemos algunas premisas, reitero, que tengan este carácter de validez, pero que nos permitan llegar a una conclusión que resulte inválida. Esto para ilustrar esto, aun cuando no se refiere propiamente a la figura del silogismo, vuelvo a estos ejemplos que he puesto respecto a la investigación académica o la investigación científica. Cuando nos planteamos una hipótesis, no siempre vamos a lograr comprobar esa hipótesis. Y eso no necesariamente quiere decir que el conocimiento que estamos generando con nuestra investigación va a resultar inválido, ¿no? Ese conocimiento va a resultar válido porque nos va a dar cuenta de que la hipótesis, la forma de atender o de explicar un fenómeno en específico, pues no es la más acertada porque no logramos comprobarla, ¿no? Entonces, aun cuando hayamos llevado a cabo este ejercicio de razonamiento correcto, aun cuando hayamos llevado con con cierto rigor académico, metodológico, todos los pasos, aun cuando hayamos cumplido con esta estructura de razonamiento adecuado, puede ser que el conocimiento, las conclusiones a las cuales lleguemos después de este ejercicio intelectual de investigación, pues nos lleven a no considerar válida la hipótesis. Aunque, pues reitero, finalmente ese conocimiento va a tener cierto aprecio, va a tener cierta validez, aun cuando la hipótesis no se haya corroborado, porque llevamos a cabo justamente el ejercicio con rigor metodológico, cuando aplicamos estos pasos de la lógica, estas reglas de la lógica, y a final de cuentas, bueno, pues ahí podemos advertir que no necesariamente la conclusión va a estar dotada de validez, siempre y cuando hayamos llevado a cabo de manera adecuada el razonamiento que nos permitió llegar a ese punto, ¿no? Bueno, en el caso de los silogismos, aplica ahora sí que una lógica similar. Aun cuando podamos considerar o partir de premisas que presumimos como válidas, puede ser que lleguemos a una conclusión que carezca de validez, ¿no? Pero aquí se pueden dar distintas combinaciones, porque la conjugación de premisas particulares
con premisas universales, la compaginación o la vinculación de premisas negativas con premisas afirmativas, pues nos puede dar distintos resultados. En esta lámina solamente tenemos algunos ejemplos de lo que estoy comentando. Por ejemplo, tenemos en el primer caso un ejercicio en donde podemos advertir que la conclusión resulta inválida a partir de la identificación de dos premisas universales planteadas en clave afirmativa. Tenemos que, por ejemplo, todas las ballenas son mamíferos. Esta es una premisa afirmativa planteada en términos universales porque podemos identificar esta voz de la totalidad. Y a continuación tenemos la premisa número 2, en donde se nos dice que todos los mamíferos tienen 4 patas, ¿no? Y la conclusión, a partir de la vinculación que se establece en estas dos premisas, pues nos lleva a una conclusión que podríamos considerar como inválidas, porque tenemos que todas las ballenas tienen 4 patas, lo cual pues a todas luces es inválido, es una conclusión que carece de validez, ¿no? Aun cuando, reitero, las dos premisas que nos llevaron a esta conclusión, pues las podamos presumir con este carácter de validez. A continuación tenemos una combinación distinta, en donde podemos advertir que la conclusión es válida, pero está basada en una premisa particular afirmativa y en una premisa igualmente particular negativa. Tenemos que la primera premisa planteada en términos particulares afirmativos se refiere a que si yo soy presidente, entonces soy famoso. Está planteada en términos afirmativos, se refiere a una premisa particular porque estamos hablando de una sola persona, que soy yo, y bueno, está planteada, reitero, en clave afirmativa, ¿no? Y la siguiente premisa es de tipo igualmente particular, pero planteada en clave negativa. Esta expresión se refiere a que yo no soy presidente, ¿no? Es una afirmación categórica planteada en términos particulares, porque igualmente hablamos de mí, y planteada en términos negativos, porque se dice que yo no soy presidente, ¿no? La conclusión a la que llegamos es una conclusión válida, aun cuando una de las dos premisas esté planteada en términos negativos. La conclusión a la que llegamos es que yo no soy famoso porque no soy presidente, ¿no? Entonces, esta conclusión resulta válida, aun cuando una de las premisas esté planteada en términos negativos. Finalmente, el planteamiento de la premisa está planteado en términos, digamos, nominales, afirmativos categóricos o negativos categóricos, ¿no? Pero igual no es que la premisa esté dotada plenamente de validez, porque sabemos que también el concepto de validez es bastante relativo, ¿no? Pero en muchas ocasiones solemos asociar este concepto de validez con el término de afirmación, ¿no? Y por último tenemos que el ejemplo de conclusión o un ejemplo de conclusión inválida basada en una premisa particular afirmativa y en una premisa particular igualmente, pero negativa. Este ejemplo nos plantea como primera premisa que si Checo Pérez es presidente, entonces es famoso. Esta es la premisa particular afirmativa, no podemos advertir en ella esta palabra no podemos advertir en ella ninguna palabra o la palabra ninguno, entonces podemos asumir que está planteada en términos afirmativos, ¿no? Si Checo Pérez es presidente, entonces es famoso. Y la siguiente premisa está planteada en términos particulares, pero en clave negativa. Tenemos que Checo Pérez no es presidente, ¿no? Entonces, si hacemos una articulación entre las dos premisas, podemos llegar a la conclusión de que Checo Pérez no es famoso, ¿no? Esta conclusión tiene carácter de invalidez, aun cuando esté basada en dos premisas que podríamos considerar como válidas, ¿no? Porque tenemos que Checo Pérez efectivamente no es presidente, pero también tenemos que Checo Pérez sí es famoso. Por lo tanto, a partir de la articulación que establecimos de las dos premisas, llegamos a una conclusión que resulta inválida, porque Checo Pérez evidentemente no es famoso, no es presidente, pero sí es famoso, sobre todo ahora que
está siendo tan exitoso en los circuitos que está corriendo, ¿no? Y bueno, hasta aquí dejaría, digamos, como esta parte del silogismo para dedicar algunos minutos a algunas reflexiones que quizás puedan servirles a ustedes de introducción para abordar los siguientes temas que van a revisar en el diplomado y que se refieren, por ejemplo, a la lógica deductiva, la lógica inductiva, a la lógica de las ciencias sociales y a la lógica de las ciencias exactas. En este sentido, bueno, a continuación tengo una imagen en donde se plantea también una pregunta detonante como para alentar la reflexión acerca de los distintos tipos de lógica que existen, ¿no? En ese sentido, podemos asumir que en realidad en todos los ámbitos de la vida humana ponemos en práctica la ciencia de la lógica a veces sin percatarnos de que así lo hacemos, ¿no? De que esto es así. Y para ilustrar esto que estoy comentando, tenemos justamente esta imagen en pantalla que nos habla de una señal de tránsito que podemos advertir que está en algún lugar de Australia, en donde se establece cuál es el sentido de la circulación. Bueno, les decía que este ejemplo me parece importante como para identificar los distintos tipos de lógica, porque partimos de la premisa, hablando de premisas, de que justamente podemos considerar que hay distintas lógicas, ¿no? Ciertamente podemos identificar una sola lógica como disciplina del conocimiento independiente, autónoma, pero lo cierto es que también la lógica, como ya lo comenté, se puede aplicar en distintos espacios de la vida humana, ¿no? En ese sentido, bueno, vuelvo al ejemplo, tenemos este señalamiento de tránsito que nos indica por qué lado debe de circular o deben circular los vehículos automotores. Bueno, este ejemplo me sirve como para expresar que quizás para quienes vivimos en este lado del mundo, pues nos parece un tanto carente de lógica que en otras latitudes los vehículos automotores circulen por el lado izquierdo de las carreteras, de las calles y de los caminos, ¿no? Nos parece un tanto ilógico que los vehículos automotores a partir de esta circunstancia tengan ubicado el volante del lado derecho y no del lado izquierdo, como ocurre en América o en todos los países del continente americano, ¿no? Pero lo cierto es que, pues, para estas personas que circulan por el lado derecho, que tienen el volante del lado derecho de los vehículos, pues a lo mejor les parece un tanto ilógico que en otras partes del mundo circulemos por el otro lado y tengamos el volante del otro lado del vehículo, ¿no? En realidad, bueno, este ejemplo trivial nos hace pensar o bueno, en lo particular me hace pensar en algunos de los planteamientos con los cuales abrimos la discusión de esta tarde, ¿no? Respecto a que la lógica implica un ejercicio de abstracción que, entre otras cuestiones, se refiere a la articulación de las ideas con el propósito de llegar a un objetivo o a una conclusión en específico, pero en donde justamente la construcción de ese razonamiento juega un papel fundamental. En ese sentido, podemos advertir que en ambos casos, en el australiano y en el americano, existe una lógica inmersa que se refiere a permitir la circulación de los vehículos automotores, de tal suerte que el hecho de que se circule por el lado izquierdo, por el lado derecho, es un tanto irrelevante porque en realidad el razonamiento que, digamos, está detrás, que subyace a este sistema de circulación, estriba en lograr justamente que los vehículos automotores logren avanzar sin obstaculizarse entre sí, ¿no? Entonces, el hecho de que circulen por uno u otro lado resulta absolutamente irrelevante porque el propósito, la conclusión que podríamos considerar en estos términos, el objetivo primordial consiste en lograr que los vehículos avancen, ¿no? Cosa distinta sería que se permitiera la circulación en cualquier sentido y que los vehículos automotores tuvieran en un mismo espacio, en un mismo contexto, los volantes por el lado izquierdo y por el lado derecho. Eso pues sí sería una situación carente de toda lógica, porque evidentemente
estaría ausente cualquier tipo de razonamiento correcto, de razonamiento adecuado, ¿no? Si permitiésemos, si diéramos la libertad a que cualquier persona circulara por donde se le dé la gana, pues estaríamos alentando en tal medida que sucedieran accidentes, que se obstaculizara el tránsito, que se generara caos vial, que se generara mayor contaminación, en fin, o sea, sería un absoluto caos de circulación. Entonces, reitero que finalmente el hecho de que se canalice la circulación por uno u otro lado, pues es irrelevante porque en realidad la lógica que subyace a la circulación tiene que ver con encontrar un mecanismo que permita la circulación de los vehículos, ¿no? Bueno, esto me da la pauta para plantear a continuación esta reflexión respecto a los distintos tipos de lógica que podemos identificar. Podemos hablar, de acuerdo a los planteamientos que nos hace este autor, Prieto Beltrán, de que existe una rama del conocimiento que se refiere a la lógica formal y que es esta que es atribuible a Aristóteles, respecto a quien hemos venido comentando a lo largo de esta sesión, ¿no? La lógica formal, también conocida como clásica o aristotélica, es aquella que no se centra en la veracidad o falsedad de un argumento concreto, sino en donde el proceso de razonamiento para llegar a él tiene que ser perfecto, ¿no? En este sentido, podemos identificar como parte de la lógica formal dos vertientes que se refieren a la lógica deductiva y a la lógica inductiva. Y aquí en estos razonamientos, en estas estructuras de razonamiento respecto a uno y otro método, podemos advertir nuevamente estos componentes que resultan inherentes a la figura del silogismo. Por lo que se refiere a la lógica deductiva, tenemos que esta se refiere a aquella o consiste en aquella que parte de razonamientos generales para llegar a una conclusión particular. Por ejemplo, tenemos ahí un planteamiento en donde se dice que si todos los habitantes de Estados Unidos son estadounidenses y Nueva York es una ciudad de Estados Unidos, se trata de dos razonamientos generales, dos premisas generales, podemos deducir que una persona nacida en Nueva York es estadounidense, es decir, una conclusión particular. Tenemos dos premisas de carácter universal, dos premisas generales que nos permite llegar a una conclusión de tipo particular. Pero también tenemos un razonamiento, digamos, inverso a este planteamiento que acabamos de explicar y que se refiere a la lógica inductiva. En este caso, más bien las premisas son de tipo particular y su vinculación, el silogismo que establecemos entre ellas, nos permite llegar a una conclusión de carácter general. Esto se ilustra a partir del ejemplo que se cita en la propia lámina. Tenemos que, si vemos que una paloma pone huevos, que un loro pone huevos, que una gallina pone huevos, que son casos particulares, esta es nuestra premisa particular, o nuestras premisas particulares, podemos llegar a la conclusión de que todas las aves ponen huevos, ¿no? Es decir, que a partir de las premisas planteadas en términos particulares, podemos llegar a una conclusión de carácter general a partir de la aplicación de la lógica inductiva. Bueno, estos dos son ramas o derivaciones o clasificaciones de la lógica formal. Esta lógica que se refiere a entender esta disciplina del pensamiento como una corriente autónoma. Pero tenemos además un catálogo bastante amplio de distintos tipos de lógica. Yo solamente retomé aquí en estas láminas algunos planteamientos centrales que nos hace este autor Beltrán Prieto, algunos tipos de lógica que me parecen que resultan más asequibles, más identificables, más útiles para los propósitos de esta exposición, aunque el catálogo puede ser bastante más amplio, ¿no? Bueno, un siguiente tipo de lógica o el siguiente tipo de lógica se refiere a la de tipo informal. Esta lógica informal es aquella que analiza la validez de los argumentos que derivan del lenguaje
y nos permite saber si lo que vemos en los medios de comunicación, por ejemplo, es válido o no partiendo de razonamientos que sabemos son correctos. Les decía que la lógica en realidad la podemos aplicar a cualquier ámbito de la vida humana y por supuesto el ámbito de la vida cotidiana no está exento de ello, ¿no? De hecho, si utilizáramos más la aplicación de la lógica, pues a lo mejor nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, ¿no? Para retomar algunos de los planteamientos contenidos en esta explicación respecto a la lógica informal, quisiera, por ejemplo, hacer alusión a estos fenómenos que hoy son muy propios de la era digital, como las noticias falsas, como la infodemia o como la posverdad. Este tipo de fenómenos, por supuesto, pueden ser explicados desde distintas perspectivas, se pueden llevar a cabo distintos estudios como para tratar de interpretarlos, como para tratar de identificar sus causas, etcétera, pero a bote pronto me parece que quizás en una reflexión muy superficial, podríamos considerar que muy probablemente la proliferación de este tipo de fenómenos estriba en el hecho de que pues no solemos pensar, no solemos razonar de manera lógica en función de la información que consumimos, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerden que cuando empezó la pandemia, que por desgracia todavía no concluye, hace poco más de 2 años, cuando pues no había mucha información al respecto, cuando las autoridades no sabían bien a bien cómo afrontar la pandemia en términos de prevención, en términos de atención médica, en términos de pues digamos, medidas económicas para evitar las crisis, los problemas de producción, el ausentismo, el bajo nivel de productividad de las personas, cuando todavía no estábamos muy acostumbrados a estas herramientas de Zoom, entre otras cuestiones. Bueno, en ese contexto fuimos testigos de muchas noticias falsas que en realidad terminaban por generar una alarma que pues no se correspondía con la realidad. Yo no sé si ustedes hayan escuchado, por ejemplo, estas afirmaciones de que en los meses de la primera gran ola de la pandemia, los hospitales estaban saturados y las personas estaban siendo asesinadas por el propio personal médico y además había algunos otros corrillos en este sentido, por ejemplo, que los hospitales les extraían el líquido raquídeo de las rodillas a los pacientes, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, en realidad estas noticias falsas, todas estas noticias de alarma, reitero, si las reflexionamos un poco, si aplicamos la lógica, pues a lo mejor no hubieran tenido el impacto o la resonancia que en su momento tuvieron, ¿no? Pero justamente, pues la gente se dejó llevar por el aspecto emocional, que bueno, este es una clave del fenómeno de la posverdad. En el fenómeno de la posverdad, pues digamos que se soslaya el hecho de que la información que se difunde sea verdadera o falsa, sino que el propósito que persigue esa difusión, con independencia, reitero, de su carácter de validez o no, el propósito que persigue la difusión de esa información es alentar un actuar de las personas apelando a las cuestiones emotivas, ¿no? Así es como podemos explicar el fenómeno de la posverdad. Uno de los principales representantes de este fenómeno es el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y uno de los casos ilustrativos que nos ayudan igualmente a explicar este fenómeno de la posverdad, que se refiere a alentar estos aspectos emocionales para actuar en consecuencia, lo podemos observar en la toma del Capitolio. De hecho, en estas últimas semanas se ha retomado otra vez, se ha retomado la discusión respecto a la responsabilidad que eventualmente se le puede atribuir a el entonces presidente que buscaba repetir en ese cargo por alentar directa o indirectamente a las masas de partidarios de su candidatura para incursionar de manera violenta en el Capitolio. Pero bueno, volviendo a esta cuestión de si aplicáramos más las reglas de la lógica al analizar, al someter a un test de crítica toda la información que nos llega, pues a lo mejor
la medida de nuestras posibilidades, contribuiríamos a combatir estos fenómenos de la infodemia, la desinformación, las noticias falsas, entre otras, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos también otra manifestación de la lógica que estriba en la matemática. Esta lógica es aquella en la que se parte del valor que le damos a unos números y del significado que tienen unas letras y signos, como la suma, la resta, la multiplicación, etcétera, y con ello creamos sistemas donde se relacionan y en caso de haber seguido un razonamiento adecuado y haber operado correctamente, llegamos siempre a un resultado numérico correcto. Bueno, lo que comentábamos desde el principio, ¿no? La lógica como ciencia autónoma y la matemática nos permite llegar siempre a los mismos resultados cuando hayamos llevado a cabo los mismos pasos de manera idéntica, ¿no? Siempre, invariablemente, 2 más 2 nos va a dar como resultado 4, y esto pues va a ser así, reitero, de manera invariada. Y tenemos a continuación otro tipo de lógica que es la computacional. Esta deriva de la matemática, aunque ha desarrollado un lenguaje de programación que permite a los sistemas computacionales ejecutar acciones y realizar tareas. Esta lógica computacional en realidad es la que está, digamos, subyacente a la aplicación y utilización de algoritmos. Los algoritmos, pues en realidad son conceptos, o el algoritmo es un concepto propio de la matemática, pero que ahora ha sido adoptado por la informática y que, pues, digamos que es lo que hace funcionar hoy en día la interacción de las personas en y a través de las nuevas tecnologías, en particular de Internet. Y bueno, pues el uso de algoritmos lo podemos advertir en el ámbito de la vida cotidiana prácticamente en cualquier interacción que tengamos a través de la red. Hoy en día, a través de las plataformas digitales, por ejemplo, pues sabemos que a partir de las compras que hacemos en plataformas de comercio digital, la propia plataforma nos hace sugerencias de productos en función de aquellos que hayamos adquirido de manera previa, de tal suerte que si yo encargué por eBay o por Amazon un dispositivo celular, pues seguramente la plataforma me va a hacer recomendaciones respecto a otros modelos de dispositivo celular o me va a hacer recomendaciones respecto a fundas para proteger mi teléfono o respecto a accesorios como puede ser una cámara o un bastón para poder tomar selfies, etcétera, ¿no? Bueno, estos resultados que nos arrojan estas plataformas, pues son justamente producto de la aplicación de los algoritmos. Los algoritmos hoy juegan un papel fundamental en el ámbito de las redes sociales porque de alguna manera contribuyen a generar expedientes digitales de cada uno de nosotros en función, reitero, de la interacción que tengamos en y con la red. De tal suerte que, cuando tenemos una interacción con otras personas a través de plataformas de redes sociales como Twitter o Facebook, pues eso también contribuye a alimentar el Big Data con información personal de cada uno de nosotros. Cuando posteamos una fotografía, pues bueno, contribuimos a generar un perfil específico de nosotros en función del contenido de la fotografía y de los comentarios que la acompañen, ¿no? Si publicamos una fotografía familiar, pues bueno, los algoritmos van a funcionar para hacernos llegar información relacionada con ese contenido en específico y también los algoritmos van a funcionar para, reitero, alimentar estas enormes grandes bases de datos, en donde vamos construyendo o se va construyendo un expediente digital de cada uno de nosotros, ¿no? Y esto pues llama a una reflexión interesante porque en muchas ocasiones pues no somos conscientes de la lógica inserta en el funcionamiento de los algoritmos y los riesgos que esto implica para la protección de información personal, pero también en términos de manipulación de distintas formas, por ejemplo, de tipo político, pues es una posibilidad latente y ya tenemos ahí ejemplos que nos hablan de esta realidad, iba a decir de esta posible realidad, pero no, justamente estos ejemplos dan cuenta de que ya es una realidad vívida, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, al caso del Brexit y al caso de la elección presidencial de los Estados Unidos, donde fue electo
justamente Donald Trump, ¿no? A través de la intervención de esta compañía Cambridge Analytica, que a partir de información que obtuvo de alrededor de 50 millones de usuarios de Facebook, logró hacerles llegar mensajes en atención a el perfil de cada una de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, las amenazas respecto a la manipulación, el uso o la vulneración a la intimidad, entre otras cuestiones, son hoy una realidad latente y que respecto a la cual quizás no hemos reflexionado lo suficiente y respecto a la cual, pues a lo mejor todavía no hemos advertido cuál es la lógica que está detrás, ¿no? El uso de los algoritmos. Bueno, y por otro lado tenemos también dos últimos tipos de lógica que se refieren a la lógica simbólica y a la lógica filosófica. La lógica simbólica es aquella que tiene el objetivo de transformar pensamientos humanos en estructuras formales, es decir, plasmables y observables. Por ello se crean símbolos a los que nosotros les damos un significado único e inamovible. Evidentemente las matemáticas están totalmente relacionadas con ella, ¿no? Sabemos que el número 2 está representado por un símbolo en específico e invariablemente el contenido de ese símbolo en específico siempre va a ser el mismo, ¿no? Y por otro lado tenemos la lógica filosófica que, bueno, pues solamente para recapitular tenemos algo que ya hemos comentado insistentemente. Se trata de la rama dentro de la ciencia formal en la que los razonamientos deductivos e inductivos se utilizan en el campo de la filosofía, es decir, intenta a través de procedimientos lógicos comprender nuestra existencia y encontrar la verdad detrás de la belleza, la moral, la ética, etcétera, ¿no? Bueno, estos son los distintos tipos de lógica que me interesaba compartir con ustedes, como les decía, para ir allanando el camino a los siguientes módulos de este diplomado en lógica jurídica electoral. Y bueno, pues aun cuando todavía nos queda bastante tiempo, yo dejaría hasta aquí la exposición, evidentemente, pues abriendo el micrófono para quien desee hacer algún planteamiento, plantear alguna inquietud, hacer algún aporte, pues estos son absolutamente bienvenidos. Entonces, bueno, pues no sé si alguien desee hacer alguna intervención, compartirnos algún comentario, pues ahora es el momento. Adelante, Joel López Villagómez, perdón. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, mucho gusto en volverlo a ver. Nada más para agradecerle y ver si es posible tener acceso a su buena presentación. Sí, Joel, con todo gusto. Pues también un gusto volver a saludarle y con todo gusto les puedo compartir la presentación. Únicamente les pediría que me la soliciten por correo electrónico y a vuelta de correo, como respuesta a los mensajes que ustedes me dirigen, se las hago llegar. Bueno, es un material que es particularmente de apoyo didáctico, pero si les puede servir, por ejemplo, para identificar estas fuentes de consulta, los artículos que se citan ahí, pues con todo gusto la pongo a su disposición. Bueno, pues si no hay más intervenciones, pues entonces yo dejaría hasta aquí la exposición. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Les deseo mucho éxito en este diplomado de lógica jurídica electoral y seguramente nos volveremos a encontrar en otras actividades de esta Escuela Judicial Electoral. Entonces, bueno, pues me despido. Muy buena tarde. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor.